Cordial saludo, estimados tripulantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidos a este nuevo ciclo que se llama Programación Básica. En nombre de todas las directivas del programa Misión TIC, las coordinaciones, el equipo de seguimiento, de plataforma, le damos la cordial bienvenida a este ciclo número 2 llamado Programación Básica, esperando obviamente el éxito durante su desarrollo. Vamos a hacer la presentación del ciclo número 2 que se llama Programación Básica, y dentro del orden o la agenda planteada implica la presentación de el perfil de egreso, es decir, las habilidades o lo que el tripulante estaría en capacidad de realizar una vez terminado el ciclo. La competencia y los resultados de aprendizaje esperados, la distribución de las horas para todo el ciclo número 2 de programación básica, los ejes temáticos y las herramientas que se van a desarrollar y a utilizar durante este ciclo número 2, la metodología que vamos a emplear y la forma de evaluación para este ciclo 2 de programación básica. Con respecto al perfil de egreso, vamos a decir que una vez terminado con éxito este ciclo número 2 de programación básica, se espera que el tripulante estará en capacidad de, primero que todo, desarrollar programas con el paradigma de la programación orientada a objetos de manera individual. Entonces, es un elemento fundamental dentro de este ciclo conocer, manipular, dominar y aplicar el paradigma o el estilo o la filosofía de programación llamado orientado a objetos. Obviamente, en lenguaje Java, monousuario, que resuelva requerimientos de información, requerimientos de un tercero, y también que pueda utilizar bases de datos relacionales bajo una arquitectura modelo vista controlador, y también que esté en capacidad de tener una interfaz gráfica, es decir, una entrada y salida de información a través de elementos visuales que se logra a través de la programación visual y dirigida por eventos. Aparte de todo, también diseñar y utilizar bases de datos relacionales, utilizando un sistema administrador de bases de datos, un gestor de bases de datos, un software que permita gestionar bases de datos y las pueda conectar a través de un framework, ¿cierto? O un Object Relation Mapping, conectarlo obviamente a los programas. También está en capacidad de diseñar una aplicación utilizando objetos, es decir, está en capacidad de presentar un diseño de una aplicación a través de unos diagramas que se realizan a través de un lenguaje que se llama el lenguaje de modelado unificado. Será capaz de hacer diagramas de clases con clases específicas de generalización, agregación, composición, y obviamente implementarlas sobre un programa, en este caso en lenguaje Java. También debe estar en capacidad de diseñar y ejecutar pruebas unitarias a los programas que realice para verificar su validez, su eficiencia, el cumplimiento de los requerimientos. También debe estar en capacidad de entender conceptos que se usan mucho en la reutilización del código, como es el caso de las interfaces de clases y la herencia. Adicionalmente, utilizar una arquitectura de capas como la del modelo vista controlador, ¿cierto? Que permite desarrollar aplicaciones a través de desacoplar la lógica de un negocio, desarrollar una situación problema de manejo de información, utilizando una interfaz de gráfica generalmente a nivel de programación visual y dirigida por eventos. Y también utilizar todas las librerías y frameworks necesarios que apoyen el desarrollo de programas, el desarrollo de software a través de una interfaz gráfica, a través de la programación visual y dirigida por eventos, que la entrada y salida de la información sea a través de elementos visuales, formularios, botones,
campos de texto, en fin, todos los elementos visuales que se acostumbran dentro de un desarrollo de una aplicación tradicional. Con respecto a la competencia y los resultados de aprendizaje, pues básicamente la competencia sería, como resumiendo todo lo anterior, podemos decir que la competencia es que se pueda aplicar este paradigma del diseño y la programación orientada a objetos, es decir, todos los principios, técnicas, metodologías y herramientas que digamos, se encuentran dentro de la programación orientada a objetos y del diseño orientado a objetos, aunque el énfasis fundamental es la programación orientada a objetos, debido a que estamos en el rol todavía del programador. Sin embargo, se tocará tangencialmente el diseño orientado a objetos a través del modelamiento de situaciones problemas con el lenguaje de modelado unificado UML. Y todo esto utilizando estructuras de datos tradicionales, pero además bases de datos relacionales, donde se pueda tener un almacenamiento mucho más efectivo y mucho más eficiente de la información. Con respecto a los resultados de aprendizaje, entonces en este ciclo hay un primer resultado de aprendizaje muy similar al ciclo número 1 de fundamentos de programación, y es que el tripulante sea capaz de mantener, sea capaz de enfrentarse a situaciones, problemas que presentan terceras personas para manejo de información y resolverlos de una manera responsable, autocrítica, o sea, con mejoramiento continuo y de manera autónoma, es decir, individualmente. Y esto es lo que se desarrolla a través de los retos, que básicamente es que el tripulante pueda enfrentarse individualmente a una situación problema y resolverla a través de la elaboración de un programa. También, como resultados muy importantes, obviamente, es que pueda interpretar y aplicar el paradigma de la programación orientada a objetos, que tiene que ver con aspectos como clases, objetos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, interfaces de clase, clases abstractas, arreglo de objetos, y también el diseño orientado a objetos a través de diagramas de clase o de casos de uso, diagramas de clase que puedan incorporar relaciones de asociación, generalización, agregación y composición. Y estos diseños se hacen a través de el lenguaje de modelado unificado UML. También, obviamente, como elemento fundamental, que pueda construir programas en lenguaje Java, utilizando, como les comentaba, la programación orientada a objetos como paradigma principal, pero también pudiendo generar entrada y salida a través de una interfaz gráfica, es decir, a través de la programación visual y dirigida por eventos. Finalmente, también tiene que manejar todos los elementos o los conceptos generales de modelado y manipulación de bases de datos a través de un gestor, de un sistema administrador de bases de datos, de un software que nos permita esta implementación. Con respecto a la distribución de las horas, el tripulante, el ciclo contará con 200 horas, donde hay unas horas de, de encuentros sincrónicos, sesiones sincrónicas con el formador disciplinar, que son 50 horas, para desarrollar todos los contenidos del área de programación que se presentaron, que se presentan. Y también van a tener 25 horas de sesiones sincrónicas con el formador de inglés y 5 horas de encuentros sincrónicos en habilidades personales o coaching. Aparte de eso, hay 120 horas de trabajo individual, de trabajo independiente, donde el tripulante debe afianzar, debe reforzar, debe asimilar, consolidar el proceso de aprendizaje, y contará con el apoyo de la asesoría académica que dará el tutor, que es otro actor importante para acompañar a los tripulantes en la consolidación de este proceso de aprendizaje. Con respecto a los ejes temáticos y las herramientas, en los ejes temáticos vamos a tener las 7 semanas de formación estipuladas en el programa de misión TIC 2022 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y vamos a encontrar una primera semana que se llama Introducción a Java. Es una semana de transición entre el ciclo de fundamentos de programación que se trabajó en Python con el lenguaje Java.
Es decir, la idea es tratar de aprovechar todo ese conocimiento adquirido de estructuras de control, de estructuras de datos, de variables, trabajadas en el ciclo con lenguaje Python y mirar cómo se manejan en Java. Entonces, es una semana en donde el tripulante podrá, primero que todo, aprender, conocer cuáles son las herramientas que debe instalar para poder manejar Java y poder desarrollar el ciclo número 2 con éxito. Aparte de eso, el estudiante mirará cómo se manejan los tipos de datos en Java, tomando como base lo que se hizo en Python, y también cómo se manejan las estructuras de control, ¿no? Cómo se manejan y estructuras de datos, cómo se manejan los condicionales, los ciclos, que el ciclo for, que el ciclo while. Entonces, el objetivo es que conozca la sintaxis del lenguaje Java a través de lo que se hizo en el ciclo número 1 de Fundamentos de Programación en Python. La segunda y tercera semana son semanas donde ya se va a ahondar o se va a tratar el paradigma como tal de la programación orientada a objetos. Es decir, de una manera muy profunda, muy importante, se va a manejar todos los temas correspondientes a este paradigma de la programación orientada a objetos, que es el paradigma que está vigente hoy en día para el desarrollo de aplicaciones de software. Por eso su importancia. En esas 2 semanas se trabajarán temas como lo que es una clase, un objeto, encapsulamiento, constructores, visibilidad, modificador de clase, arreglos de objetos, toda la parte que permite la reutilización del código, como es el caso de la herencia, el polimorfismo, las interfaces entre clases, clases abstractas, repito, que permiten comprender, entender el paradigma de la programación orientada a objetos. En la cuarta semana es una semana donde ya se toca tangencialmente el tema del diseño orientado a objetos. Entonces, en ese orden de ideas, en esa semana se va a ver todos los principios del modelado orientado a objetos, se va a profundizar sobre el lenguaje UML, que es el lenguaje de modelado unificado, con el cual se hacen unos diagramas donde se modela un negocio, ¿cierto? A través de diagramas de clases, diagramas de casos de uso, que son los que se trabajarán dentro de esta semana. El objetivo es aprender a través de una situación problema, poder modelarla utilizando estos diagramas de clases y diagrama de casos de uso. Luego, en la semana número 5, se trabajará el tema de la interfaz gráfica. Es decir, en esa semana, la entrada y salida de información, que antes era por consola, se va a trabajar a través de elementos visuales, a través de una interfaz gráfica, con formularios, botones, etiquetas, campos de texto, combos, listas, botones de opción. Es decir, todos los elementos visuales que permiten una entrada gráfica mucho más agradable y mucho más acorde con lo que hoy en día se está desarrollando. Para eso, pues se utilizará un paquete digamos, de Java que se llama el Swing, con el cual se puede hacer esta implementación de la programación visual y dirigida por eventos. La semana 6 y 7 son semanas dedicadas a las bases de datos relacionales, donde se va a trabajar toda la concepción del modelo relacional, es algo muy interesante, todos los conceptos del modelo, el concepto de entidad, el concepto de campo, eh, el concepto de valores nulos, dominios, llaves primarias, relaciones, integridad referencial, cardinalidad, es decir, una concepción de cómo funcionan las bases de datos. Y luego se entrará al modelamiento de bases de datos, es decir, al diseño de la base de datos a través de lo que llaman la normalización. Y una vez diseñada la base de datos, hay que implementarla sobre un sistema administrador de bases de datos, un gestor de bases de datos, y para eso se utiliza un lenguaje propio de las bases de datos que se llama SQL. Es el lenguaje estructurado y estándar para manejo de bases de datos. Y luego se hará en la semana 7 todo el proceso de conexión entre un programa en Java con una base de datos. Entonces, se mirará todo lo que corresponde a ese conector que permite hacer justamente ese empalme
a través del JDBC, se llama Java Database Connection, y también se realizará como ejemplo un CRUD, es decir, un programa que haga las operaciones básicas, incluir, modificar, eliminar, visualizar, ¿cierto? Utilizando, obviamente, interfaces visuales y también la arquitectura modelo vista controlador. Son temas muy interesantes que, repito, nos van a adentrar en lo que realmente corresponde al paradigma con el cual se desarrolla software hoy en día. Con respecto a las herramientas, entonces básicamente la herramienta clave fundamental es Java, o sea, el lenguaje de programación es Java, y para eso se utiliza algo que se llama el JDK, el kit de desarrollo de Java, ¿cierto? Que es el que permite el manejo del lenguaje. Y sobre ese kit, sobre ese el lenguaje Java, se implementa una interfaz de desarrollo que la que se recomienda es el NetBeans, el que venga con su proceso normal de aprendizaje, se recomienda NetBeans, pues porque obviamente está configurado 100% para Java. Entonces es una interfaz de desarrollo fácil, sencilla, cómoda de manipular. Sin embargo, si el tripulante conoce otros entornos de desarrollo como Eclipse o Visual Studio Code, también los puede utilizar desde que conozca cómo se configuran. Aparte de todo, como herramienta de base de datos se utiliza el MySQL, que es un gestor de base de datos de reconocimiento mundial, muy utilizado para el desarrollo de aplicaciones de software que se hace hoy en día. Y como herramienta para modelar, para hacer los diagramas en el diseño orientado a objetos, se trabajará una herramienta llamada StarUML, que, repito, permite el modelamiento, ¿cierto?, de situaciones problemas. Con respecto a la metodología, en la metodología se aplica la misma metodología del ciclo 1 de fundamentos de programación, es decir, como estrategia metodológica central están los encuentros sincrónicos, donde los formadores hacen toda la explicación y desarrollo de los temas, se hace la mediación del aprendizaje, las prácticas, los talleres, tanto el formador disciplinar del área de programación como el formador de inglés y el formador de coaching. Y además está también el tutor con el cual se hará la parte de la asesoría, el acompañamiento para hacer todo ese proceso de afianzamiento del conocimiento, del aprendizaje. Y con respecto a la evaluación, se continúa con la metodología del aprendizaje basado en retos, es decir, situaciones, problemas que el tripulante resuelve de manera individual, un requerimiento de un tercero de manejo de información que el tripulante va a resolver de manera autónoma. Y para eso, pues tendrá que aplicar todos los elementos trabajados en la formación. Habrá 5 retos. Cada reto es una situación, problema que el estudiante debe resolver utilizando las metodologías, las técnicas, las herramientas desarrolladas directamente en los encuentros. Aparte de todo, pues se tiene la plataforma de Misión TIC 2022 de la UNAD, que es una plataforma que tiene allí, donde pueden encontrar todos los recursos, las grabaciones de los encuentros, los materiales, todos los elementos que necesita el tripulante para poder desarrollar su proceso de aprendizaje. Con respecto a la evaluación, al igual que en el ciclo de fundamentos de programación, también en este ciclo el 80% corresponde al resultado de los retos, o sea, el 80% está en la parte disciplinar y el 20% en inglés y en la parte de coaching. Entonces, básicamente es similar a lo que se manejaba en el ciclo número 1. Finalmente, mis estimados tripulantes, desearles éxitos en este nuevo ciclo. Por favor, mucho compromiso, mucha responsabilidad. Recuerden que hay un trabajo independiente que debe hacer el tripulante y que tal vez es fundamental dentro de estos ciclos tan intensivos, donde el estudiante pueda reforzar, pueda obviamente asimilar mejor las temáticas. Recuerden que cuentan con todo un equipo de coordinación, de formadores, tutores, de seguimiento, de plataforma que estarán pendientes para solucionar todos los inconvenientes que se les vayan presentando. Éxitos en este
nuevo ciclo de programación básica en Java.